tenía mi hijo 4 años y sufrió una enfermedad muy grave. Yo nunca más he sacado a nadie a bailar. Yo cuando me casé, los padres de mi señora nos daban 15 días. Mis padres nos daban un mes. Fracaso anunciado por todos los lados. A la 8ª semana me echaron. Yo siempre he tenido miedo al fracaso. Hay fracasos también que nunca pude entender. El dinero no era lo importante, era poder sacar adelante este programa. Muchos de ustedes que me están escuchando conocen a La 4. Es un éxito trabajar en la primera línea hasta los 78 años. Tuve que tomar a un terapista, un psiquiatra, que me ayudara a entender esta etapa de la vida. Cada día que pasa es un día que estoy ganando. Ay. Bueno, oye, pero ¿quieres que te diga una cosa? Mira, este es como un laboratorio. Así lo siento yo. Laboratorio de comunicación. El bailongo es un baile popular. El bailongo, junto a mí lo aprenderás. Bueno, estamos comenzando, ¿qué dice el público? Esto ha sido para mí como una terapia y al mismo tiempo un aprendizaje, aunque llevo 60 años, especialmente como hombre de televisión, también estuve un tiempo en la radio, pero esto es un poco distinto. Digo que es como una terapia porque es muy íntimo y uno comparte cosas que quizás nunca antes había conversado con su público. En este caso, estamos haciendo el decálogo del éxito, ya la perseverancia lo hicimos, las metas a corto y largo plazo también, descubrir las oportunidades y ahora nos corresponde al número 4, que es revertir los fracasos. Yo siempre he dicho que la cosa de los fracasos es lo más difícil. Todas las cosas malas que le pasan a uno en su mente, no sé, como que las oculta, como que le cuesta encontrarlas. Y por eso incluso me hice un punteo, porque todos los que me están viendo, los que me están escuchando, han tenido más de un fracaso. Y uno se va dando cuenta de cosas. Por ejemplo, me di cuenta que todos estos puntos, la perseverancia, las metas a corto o largo plazo, el descubrir las oportunidades, revertir los fracasos, escuchar la crítica, aceptar con humildad los consejos, correr riesgos controlados, levantarse temprano, hacer ejercicio, gastar menos de lo que se gana, tener una familia establecida, todo esto en esta conversación íntima como que se van uniendo. Y uno se da cuenta de cosas que nunca, por lo menos yo nunca había pensado en estos fracasos. Y me di cuenta que a veces los fracasos se confunden con las frustraciones. Por ejemplo, yo tenía mi hijo 4 años y sufrió una enfermedad muy grave, pero muy grave, estaba muy grave en el hospital. Y yo entraba al baño a llorar. También fue una frustración cuando en estos viajes que yo hacía entre Estados Unidos y Chile, hubo un tiempo que ya empecé a viajar menos a Santiago de Chile desde Estados Unidos, desde Miami. Iba una vez al mes y por supuesto ir a ver a mi padre, que en ese entonces tenía como 94 años. Y llegué un día a verlo un sábado en la tarde, justo cuando él estaba viendo Sábado Gigante en el televisor. Él estaba acostado en la cama porque había tenido una caída, se había quebrado lamentablemente una cadera, ya no se podía levantar. Y le pregunto, ¿qué es lo que estás viendo? Y me dice, ese Sábado Gigante. ¿Y tú conoces ese que está haciendo Sábado Gigante? Me dice, sí. ¿Y ese que está haciendo Sábado Gigante, que es tuyo? Me dijo, nada, ese don Francisco, animador de la televisión. Otra vez entrar al baño y pegarme así unos cabezazos y sentir una tremenda frustración que mi papá, por su Alzheimer, ya no me conociera. Situaciones parecidas, por supuesto, las viví cuando mi hija tuvo un cáncer, cuando se divorció, cuando mi esposa tuvo un cáncer. Pero esas son más bien frustraciones.
yo creo que los fracasos tienen que ver con uno mismo, ¿verdad? Yo ahí no podía hacer nada, era muy poco lo que podía hacer. Y no sé si lo tengo que incorporar dentro de los fracasos, pero yo lo incorporo dentro de un fracaso porque cuando fui al colegio, y yo tenía 4 años, me amarraron la mano izquierda, porque yo era zurdo, para que yo escribiera con la derecha. Y yo como niño sentía tal dolor, decía, porque yo pienso hoy día que yo pensaba los demás niños pueden escribir con la derecha y yo quiero escribir con la izquierda. Afortunadamente la que revirtió ese primer fracaso que yo sentí fue mi madre, porque ella esa misma tarde me fue a cambiar al colegio. Me dijo, te vas a otro colegio. Ella entendió, hoy día sería una barbaridad que una profesora hiciera una cosa así. Otro fracaso que nunca pude revertir, así lo fui poniendo como en orden, ¿no? Fue como a los 16 años. O sea, adolescente. Yo era más o menos, tenía un cuerpo, no como exactamente, yo diría unas 30 libras menos que ahora, un poquitito más chico también. Y fue un malón. En mi país, en Chile, malón le llamaban cuando todas las personas tenían que llevar algo a una fiesta. Y esta era una fiesta de un colegio. Yo me acuerdo que mi mamá me mandó con una botella de bebida. Y había un baile, con discos en ese entonces. Y estaba separado yo por una cancha de básquetbol de una niña rubia que me gustó bastante y que yo sentía que ella me miraba a mí, yo la miraba a ella, y cuando tocaron un lento que le llamábamos nosotros, yo le hice así con la cabeza, o sea, le hice una reverencia con la cabeza y sentí que ella me la contestó. Fui donde ella y le dije, ¿bailamos? Y me dijo, no. Y esa fue un fracaso que no he podido revertir hasta el día de hoy. Yo nunca más he sacado a nadie a bailar. Me han sacado sí a bailar, como he sido popular por programas de televisión, porque la gente me conocía, pero yo nunca más salía a bailar. Digamos, nunca yo saqué a nadie a bailar. O me sacaban a bailar o hasta aquí llegamos. Y me hice un pequeño así como punteo, tratando de acordarme, porque como dije al principio, es tan difícil aceptar los fracasos. También me parece que tengo que incorporar en esto los fracasos que anuncian otros. Dicen, no, esto va a ser un fracaso, aquí va a ser un fracaso. A ustedes les habrá pasado mucho que un pariente, un amigo, le dice, no, eso va a ser un fracaso y a lo mejor no lo es. Yo cuando me casé, los padres de mi señora nos daban 15 días. Mis padres nos daban un mes. Fracaso anunciado por todos los lados. Mi señora tan tranquilita, calladita, y yo tan exuberante, hiperkinético. Llevamos 60 años de casados. O sea, los agoreros se equivocaron. El fracaso no existió tal, y de ese posible fracaso nacieron los 3 hijos, los 9 nietos, una bisnieta, ya tengo 2 nietos casados, otros varios enamorados. Construimos una familia que eso yo lo tengo para más adelante. También sentí que había sido un fracaso esto de que yo fuera a estudiar de técnico modelista en Nueva York. ¿Por qué? Si yo ya sabía que era zurdo, digamos, en realidad yo no sabía que todo esto que tenía que ver con el modelaje estaba hecho para los diestros, no para los siniestros. En ese sentido, los modelos estaban hechos para que la gente los dibujara con la mano derecha. Por lo tanto, a mí incluso el profesor tenía dificultades porque tenía que cambiar los modelos para el otro lado para que yo pudiera hacer, porque en ese tiempo el modelaje era bastante artesanal. Hoy día todo esto que yo estudié en ese entonces se hace por computación. No tiene nada que ver la mano del hombre ahí. Pero en ese entonces la mano del hombre, la finura de la mano del hombre tenía harto que ver, porque un modelista principalmente lo que hace los modelajes para las industrias, no para un sastre. El sastre corta un solo modelo, corta un traje. El modelista
hace realmente un diseño de un traje nuevo, de un abrigo, de un pantalón, de un chaquetón, de lo que sea, para hacer 500, para hacer 1000, para lo que fuera. Sin embargo, yo revertí ese fracaso, porque a pesar de todas las dificultades, yo me titulé. Y me titulé no con honores, pero bastante bien, porque nunca fui un buen modelista, eso yo lo sabía. Ahora, si tengo que reconocer el primer fracaso duro que sentí, es cuando, después de haber visto la televisión, como ustedes saben, en Estados Unidos, y al llegar a Chile, saber que estaban haciendo los primeros estudios porque venía el Mundial de Fútbol al año siguiente, en 1962. Yo regresé de Nueva York en 1961. Empecé a tratar de conseguirme con mis profesores de teatro, con quien yo pudiera, una entrevista con el director del canal, porque yo sostenía que había visto más televisión que todos los demás. Y era verdad, porque yo había estado 2 años completos en ese Hotel Stanford de Nueva York, viendo horas y horas de televisión, porque yo quería aprender inglés. Y entonces, al escuchar y ver los movimientos, anotarme las palabras, poco a poco fui mejorando mi inglés. Entonces me demoré 1 año en conseguirme una entrevista. Después que me dieron la entrevista, me pidieron una cantidad exorbitante de dinero para poder hacer el programa. Creo que $5.000 en ese entonces, que era mucha plata. Estamos hablando del año $5.000 en Chile. Y yo, al día siguiente que me había conseguido un auspicio, ya golpeé la puerta del director y le dije: director, tengo el auspicio. Ya no esperé, como esperé durante 1 año en entrevista. El hombre, sorprendido, me miró, porque ese dinero le solucionaba muchos problemas. Ese era un canal universitario que transmitía 20 cuadras a la redonda. Y me dijo: ¿trajo los $5.000? Le digo: no, tengo 500. A él lo sorprendió eso, y yo creo que esa fue la ventana que se abrió para que yo pudiera hacer el primer programa en la televisión, que se llamó Show Dominical. 1 hora, de 9 a 10 de la noche, el día domingo. A la 8ª semana me echaron. Y esa fue una tremenda frustración. No sabía qué hacer, estaba recién casado, esta había sido mi ilusión. Yo además trabajaba con mi padre en esto del modelaje, pero no era lo que más me gustaba. Mi señora me dijo: bueno, ¿por qué no vas a vender fuera de Santiago para que te calmes un poco? Y al domingo, cuando le tocaba al que me iba a reemplazar, yo me junté con varios amigos a ver el programa y le pedía por favor a mis amigos que llamaran por teléfono. No habían celulares, no había ninguno de estos aparatos, eran los teléfonos brutos de antes, y ninguno se podía comunicar. Yo quería que ellos se comunicaran para decir que lo que había ahí era pésimo, dónde estaba el animador de la semana pasada. Nunca se pudieron comunicar. A los días siguientes, que yo estaba muy deprimido, llegó el director del canal a mi casa para decirme que mucha gente había llamado por teléfono preguntando dónde estaba el gordito. Yo era más gordito que ahora, y que él quería que yo volviera la semana siguiente. Entonces, pienso yo, ¿cómo revertí el fracaso? Lo revertí porque lo que yo hice durante esas 8 semanas era bueno para el público. Quizás no para los críticos, quizás no para los directivos, pero era bueno para el público. El público me salvó y volví. Ese sí que fue un fracaso grande. Ahora, hay fracasos también que nunca pude entender. Les cuento, yo hacía stand-up comedian, o sea, esto que llaman los stand-uperos hoy día, los que cuentan una historia. Yo actuaba con un humorista que en paz descanse, que falleció, se llamaba Mandolino, y con él hacíamos espectáculos a lo largo de todo el país. También recorrimos América Latina. Pero ocurrió que en una ciudad al sur de Chile, en Concepción, nos fue en una universidad extraordinariamente bien. Prácticamente nos sacaron en anda. Después tuvimos un pequeño cuasi accidente aéreo, porque tuvimos que aterrizar en un monomotor, porque teníamos que volver a Santiago rápidamente para ir al casino de Viña del Mar a actuar.
y con la misma rutina y con los mismos chistes, exactamente igual como había sido en Concepción, con un público lleno en el Casino de Viña del Mar, nadie se rió, ni siquiera se sonrió. Entonces uno no podía entender cómo la misma rutina, las mismas palabras, quizás era un momento distinto, quizás no tuvimos el mismo ritmo, quizás ese día no tuvimos el mismo fiato, pero cómo revertir ese fracaso solamente insistiendo, y fue cosa que hicimos, seguimos trabajando y yo diría con bastante éxito. Podcastémonos en Spotify todos los martes con el Decálogo del Éxito. Véalo, escúchelo, compártalo con sus amigos. Todos los martes, el Decálogo del Éxito. En Spotify. Yo siempre he tenido miedo al fracaso. Me lo dicen mis compañeros que trabajan, pero ese miedo no me detiene. A pesar de que tengo miedo, incluso tengo miedo de esto que estoy haciendo. Estoy haciendo un podcast, que una cosa que durante 60 años no hice, pero me dicen que es una cosa más íntima, porque a lo mejor tú que me estás escuchando vas manejando un automóvil o lo estás viendo en un computador o estás a punto de quedarte dormido y quizás esto te interesa porque al final lo que me gustaría hacer es que tú pensaras en tus propios fracasos, en las cosas que tú has tenido que revertir y en otras que no has podido revertir. El otro fracaso duro es que después de 24 años de éxito en Chile, siendo una de las figuras más reconocidas de la televisión chilena, después de recorrer varios años, porque yo tuve una discusión con el director del canal en el que yo trabajaba, yo sigo trabajando en el mismo canal hace 60 años, que es el Canal 13, en ese entonces pertenecía a la Universidad Católica. Y yo sentí que el director, por una discusión que hubo, me cercó un poco, me permitió seguir haciendo los programas, pero ya no era su asesor, ya no se relacionaba conmigo de la misma manera, porque pensó que yo había hablado mal de él frente a un ejecutivo de la universidad. Entonces empecé a buscar opciones, hasta que encontré esta opción en Estados Unidos, que era bastante difícil porque la televisión en Estados Unidos estaba comenzando. Afortunadamente me encontré con una persona, Joaquín Blaya, que me conocía a mí de Chile. Cuando yo ya era una figura de la televisión, alguna vez me pidió un consejo y me dijo si él pudiera ser exitoso en Estados Unidos. Yo le dije, mira, Estados Unidos es un lugar difícil. Bueno, al final caí frente a él y él sí confió en mí. Él creía que yo podía hacer esto. Yo fui primero a ofrecerle el programa de Chile en un video. Me dijo, no, lo que hay que hacer aquí es un programa hecho en Estados Unidos. También con mucho esfuerzo, con tesón, con trabajo. Empezamos porque no había nada, no había conocimiento. Cuando yo empecé en Chile, el que no tenía conocimiento era yo. Pero aquí yo, con conocimiento de 24 años, llegaba a un lugar donde nunca se había hecho un programa como el que yo pretendía, con público, con un estudio, con orquesta, con escenografía. Se hacían más bien programas cíclicos de 8, de 10 semanas. Era como la primera producción. Y también Joaquín Blaya, obligado por el directorio de la compañía, también me despide a las 8 semanas, pero me despide cuando yo estoy en Chile. Me llaman por teléfono y me dice, mira, muchacho cubano que estaba a cargo, me dice, óyeme, tú sabes, se te quiere, pero ya no continúa más, así que tú no tienes necesidad de volver. Por eso que la palabra se te quiere hasta el día de hoy no me gusta. Cuando alguien me dice se te quiere, yo digo, oye, cuidado con él, no me digas se te quiere. Pero como mi padre me había enseñado, yo cuando hiciera algo y terminara algo, con éxito o con fracaso, agradeciera, hiciera una pequeña comida o algo, lo hacíamos así siempre.
Así que yo le propuse a mi señora, le dije, mira, se acabó esto de Estados Unidos. Yo estaba muy deprimido con eso. Te voy a llevar a Estados Unidos, vamos juntos. Y creo que es un bonito lugar para que vayamos a las cataratas del Niágara. Ah, mi señora feliz, claro, se embarcó y nos fuimos. Cuando llegamos y ya teníamos listo para hablar con el director, yo había doblado el contrato al que le quedaban todavía 22 meses. Yo no pensaba cobrarlo. Primero devolver ese contrato, no quería cobrar una cosa que no iba a hacer. Igual estaba muy deprimido. Y cuando entré a devolverle el contrato, el hombre me dice, mira, la última semana pasó algo increíble. Los ratings del programa se duplicaron. No podemos cortar Sábado Gigante. Pero me dijo, tengo un problema de costo. Todos tendrían que cobrar la mitad. Yo quiero confesarles que lo que yo ganaba por programa era mucho menos de lo que me costaba mantenerme los días que se hacía el programa. Pero bueno, dije, yo estoy dispuesto a bajarme a la mitad. Total, esto es una prueba. Había que pedirle a los demás también. Y a la salida, mi señora, que me conoce bastante, me dijo, o sea, ¿nos vamos a las cataratas del Niágara? Le dije, no, nos vamos ahora y no vamos a ir nunca más en nuestra vida a las cataratas del Niágara. Y hasta el día de hoy no hemos ido. Después fui a hablar con todos mis compañeros, les pregunté si estarían dispuestos a bajarse a la mitad y no hubo ni uno que dijera que no. Eran jóvenes como yo, más jóvenes que yo. El dinero no era lo importante, era poder sacar adelante este programa. Y así fue como el programa continuó y a fin de año el mismo Joaquín Blaya nos dijo, mira, hemos probado el programa en Phoenix, Arizona, y el programa va a ir nacional. O sea, tuvimos que cambiar todo de nuevo a un concepto nacional, de costa a costa en los Estados Unidos. Poco a poco empezó a ir a Centroamérica y a Sudamérica, y también en México, después en Canadá, en Norteamérica. Y así se completó la historia. O sea, un fracaso que lo pudimos revertir. Bueno, en primer lugar porque fuimos modestos. Van a pagar la mitad, es menos de lo que cuesta, no importa. Sigamos adelante. Ese yo diría que fue quizás el más importante. Y me anoté algunas cositas aquí porque me parece que también yo debiera decir de otros fracasos. Muchos de ustedes que me están escuchando conocen a la 4, que era el personaje humorístico que había en Sábado Gigante. En algún momento, después de un par de años ya de éxito en Estados Unidos, la televisora Televisa decidió hacer Sábados Gigantes también para México. Iba a ser el primer programa así de entretenimiento después del Topollillo, que también era extranjero, que iba a venir del extranjero a México. Entonces hicimos como una conferencia de prensa, pero una conferencia de prensa donde se podía cortar, digamos, el hielo era así para cortarlo con un cuchillo. Y bueno, fue terrible. Mi hijo incluso, que me había acompañado a esto, se me acercó en un momento y me dijo, papá, ¿para qué te expones a esto si tú ya llevas como 30 y tantos años, 40 años en la televisión, no sé, 30 y tantos? ¿Por qué te expones? Le dije, porque esto es un desafío. Bueno, fue terrible. Prácticamente no fue nadie a la conferencia de prensa, fue un fracaso. Pero yo seguí insistiendo. Y al año siguiente, al cumplir un año, hicimos una conferencia de prensa. Y fue muy emotivo para mí porque estaba lleno de periodistas que se caían por las ventanas. Yo me había ganado un par de premios, habíamos sido uno de los grandes programas de la televisión en México, y lo único que eché de menos es que mi hijo no estaba ahí para demostrarle que se pueden revertir los fracasos, que hay que hacerle empeño, que hay que... Bueno, no fueron mis últimos fracasos, tuvo bastantes fracasos más.
una donde todos pues ya les hablaba cuando a uno le vaticinan los fracasos. Ya llevábamos muchos años en Estados Unidos, pero había una parte de Estados Unidos donde no teníamos todo el éxito que queríamos, que era en toda California, donde el 90% de los telespectadores o 80% son mexicanos. Y yo propuse ir a hacer una serie de programas a México. Y me boicotearon por todos lados. Me dijeron que no era posible, que eso era un fracaso, que no había dinero para eso, que no se podía hacer. Al final, con mucho temor, lo mismo que dije al principio, yo me arriesgué y puse todos los recursos para ir a México con mi tarjeta sin que los tuviera. Hicimos unos programas en el Palladium, pero fue tal el éxito que había carreteras aledañas al lugar que hubo que cerrarlas por la cantidad de público que había para ir a nuestros programas. Subimos la sintonía en un porcentaje muy importante. Y me acuerdo que los mismos ejecutivos que me habían dicho que esto era un fracaso, me invitaron a una comida y entre ellos se dijeron de que esto había sido un gran éxito de la compañía. O sea, nunca se acordaron de que ellos me decían que esto era un gran fracaso. No los quiero latear también. Para mí, hasta este momento, pero no me he rendido, es un fracaso no haber podido entrevistar al Papa actual, a pesar de haber sido invitado por él. Otro fracaso distinto, importante, fue el que tuve en Telemundo. Cuando terminé en Sábado Gigante, me ofrecieron ir a hacer un programa de conversación. Don Francisco te invita a Telemundo. Y yo creo que ahí no hicimos lo adecuado, o ya el tiempo había pasado, o el público esperaba más de mí, o no era el lugar, no era el horario. Habrían muchas explicaciones, pero lo más importante es que la compañía que nos contrató esperaba más de nosotros y después de 3 años se terminó nuestro contrato. Por otro lado, habría que decir, no es un fracaso, es un éxito trabajar en la primera línea hasta los 78 años. Pero de ahí me fui triste porque yo sabía que tenía que cambiar de estatus, que mi vida iba a ser distinta, que de ahí en adelante tenía que enfrentar mi pasión de comunicador de una manera diferente. Y así fue, a tal punto que tuve que tomar a un terapista, un psiquiatra, que me ayudara a entender esta etapa de la vida. Como este programa se llama ¿Qué dice el público?, yo voy a preguntar, tengo a los coques fuera que hacen sus preguntas, pero también he pedido que haya algunas preguntas por internet para que se cumpla con esto de ¿Qué dice el público? Hola, don Francisco, soy Carmen Gloria. Y te quería comentar lo bueno que es verte en pantalla, marcando pauta como siempre. No te imaginas lo inspirador que es ver a adultos mayores activos en esta sociedad, rompiendo los estereotipos. Bueno, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez, viviendo en tu ajetreado día que nos imaginamos, te preguntaste qué adulto mayor querías ser? ¿Trabajaste para lograrlo? Y hoy, al mirarte, ¿crees que lo cumpliste o lo estás cumpliendo en verdad? Un abrazo desde Chile. Carmen Gloria, en primer lugar, nunca pensé que iba a ser un viejo. Me di cuenta después de la pandemia, porque entre el estallido social que hubo en Chile, que mi término en Telemundo, que estuve ahí un tiempo un poco claro, más el inicio de la pandemia y todo el tiempo que pasé en la pandemia, cuando terminó la pandemia cumplí mis 80 años y me di cuenta que había pasado a otra categoría y es por eso que tomé el terapista. Nunca me imaginé cómo yo iba a ser de viejo. Hoy día no me lo imagino. Yo para verme de viejo, la verdad es que tengo que mirarme al espejo, porque yo no me veo de viejo. Yo solamente me veo en el espejo y me veo en el espejo más importante, que es en el espejo de mi pareja. Somos más o menos contemporáneos. No hay mejor espejo que ese. No sé si estoy cumpliendo, sí me estoy adaptando, porque este lugar donde estoy haciendo esto es
es un pequeño estudio, como lo he dicho muchas veces, después de tener 300, 400 personas de público, una banda, una tremenda escenografía, unas pantallas gigantes, 7, 8, 10, 11, 12 cámaras, no sé, a estar en un estudio solo donde las cámaras no tienen camarógrafo, así que no sé si lo estoy haciendo bien, pero sí sé que estoy haciendo todo el empeño por hacerlo lo mejor posible. Cada día que pasa es un día que estoy ganando. Si tuviera que dar un consejo a la juventud ahora, ¿qué consejo usted daría? Bueno, yo creo que con eso voy a terminar, porque la idea es que no dar consejos, que uno no, quizás no, yo no tenga el nivel para dar consejos, pero si algo que yo he dicho, algo que aquí se ha dicho, al que está escuchando le hace sentido, fantástico. Yo siempre tuve miedo al fracaso, como lo dije antes, pero a pesar del miedo yo siempre hice lo posible por revertirlo, hice lo posible por luchar contra él. A veces lo logré, a veces no lo logré, pero nunca decaí en esa lucha por revertir las situaciones. Y he llegado a la conclusión que el éxito y el fracaso están tan cerca que se dan la mano. Y como se dan la mano, al final de esta carrera de la vida, que es una maratón, que no es, como digo, una carrera de 100 metros, ahí es ahí donde hay que hacer el balance, los que aún no lo conocieron. ¿Se tuvo más éxito o se tuvo más fracaso? Porque fracasos y éxitos hemos tenido todos. Y yo incorporaría algo muy importante, que es la modestia, y que tiene que ver con una de mis frases para el cobre. La soberbia del éxito dura hasta el próximo fracaso. Bueno, la próxima semana nos vamos a podcastear de nuevo. Ahora, mientras tanto, aquí abajo está para que ustedes ingresen a nuestro canal de YouTube. La próxima semana vamos a hablar de la crítica. Si a usted lo han criticado, si usted cree en la crítica, si usted es muy criticado o usted es muy criticón, a lo mejor le va a interesar para que juntos compartamos